En el vasto escenario del zodiaco, donde cada signo porta su propio estandarte de dones y desafíos, Sagitario se alza como el arquero del fuego, el viajero eterno entre mundos visibles e invisibles. Se conoce su entusiasmo inquebrantable, su amor por la libertad, su sinceridad a veces brutal y su impulso hacia horizontes lejanos. Pero más allá de esas cualidades visibles, hay un arma secreta, una fuerza que no se deja ver a simple vista, que solo se activa en los momentos más oscuros, en las pruebas más duras, en esos giros del destino que desestabilizan a otros pero que despiertan en Sagitario una luz única, poderosa, casi divina. Esa arma oculta es su visión interna inquebrantable. En el corazón de Sagitario arde una llama que no titubea ante el caos. Su regente, Júpiter, le ha legado más que suerte y expansión. Le ha entregado la facultad de ver más allá de la confusión del momento presente, de percibir un propósito oculto detrás de las dificultades, y sobre todo, de creer, pero no con fe ciega, sino con una certeza vibrante, que todo puede transformarse en aprendizaje, en victoria, en un salto cuántico del alma. Esa visión interna no es lógica ni estratégica, es espiritual, profunda, antigua como los mitos que cantaban los sabios del desierto. En los momentos en que todo parece perdido, cuando los muros se cierran, cuando el camino desaparece, Sagitario ve una rendija de luz. La intuye. Y hacia allá se lanza, aunque no tenga un mapa, aunque nadie más la vea. Cuando el miedo congela a los demás signos, Sagitario se enciende. Se convierte en centauro, mitad instinto, mitad sabiduría. En esa dualidad está su fuerza, mientras una parte de su ser galopa sin mirar atrás, la otra observa con calma cósmica, entendiendo que cada prueba es una puerta, cada obstáculo un espejo, cada caída una oportunidad para renacer más grande. Esa capacidad de actuar sin perder la visión elevada de las cosas es su mayor don, su arma secreta. Porque Sagitario no solo sobrevive, inspira. No solo se levanta, eleva. En los momentos en que otros se paralizan por no saber qué hacer, Sagitario improvisa con una fe salvaje. Puede parecer imprudente, pero hay magia en ese salto sin red. No porque no haya peligro, sino porque Sagitario está conectado con una suerte de brújula interior que rara vez se equivoca cuando el alma está alineada. Esa brújula lo guía hacia lo improbable, hacia lo que muchos llamarían milagro. Y es que cuando todo se derrumba, Sagitario no se aferra a lo que fue, sino que apunta su flecha hacia lo que puede ser. Mientras otros tratan de reconstruir el pasado, Sagitario ya está cabalgando hacia un futuro nuevo, audaz, brillante. Su fuego no consume, transforma. Es un fuego visionario, que convierte los escombros en ceniza fértil, en tierra para nuevas ideas, nuevas rutas, nuevos comienzos. Por eso Sagitario es tan peligroso para la derrota. Porque no se deja atrapar en la tragedia. La honra, sí. La siente. Pero no se queda. Siempre ve un motivo, una lección, una historia más grande que aún no ha sido contada. En las pérdidas se encuentra libertad. En los errores, dirección. En la oscuridad, estrellas. Sagitario tiene un pacto con el destino, cuanto más difícil es la prueba, más intensa es su luz. Cuando las circunstancias exigen coraje, él aporta convicción. Cuando se necesita alguien que rompa las cadenas del miedo, ahí aparece con su risa desafiante, su mirada ardiente y su alma viajera, lista para incendiar lo imposible. No necesita tener todo claro. Necesita sentir que vale la pena seguir, y cuando lo siente, no hay fuerza que lo detenga. Y aunque muchas veces esta arma se confunda con suerte o inconsciencia, en realidad es sabiduría ancestral disfrazada de impulso. Es el eco de miles de vidas buscando expansión. Es el fuego sagrado de quien no se conforma con sobrevivir, sino que quiere crecer, trascender, inspirar, dejar huella. En los momentos límites, cuando todo está en juego, Sagitario marca la diferencia porque no actúa desde el miedo ni desde el deber, sino desde una verdad interior que no le pertenece solo a él, sino a todo aquel que aún cree en la posibilidad de un mundo más grande, más justo, más libre. Esa es su arma. No se ve, pero se siente. No se mide, pero se manifiesta. Es la fuerza que lo convierte en faro, en guía, en centella. Y en esos momentos en que todo se tambalea, Sagitario recuerda lo que muchos han olvidado, que cada crisis es una puerta al crecimiento, y que al final del caos, si uno se atreve a mirar con la mirada del alma, hay siempre un horizonte esperándolo. Ahí es donde Sagitario triunfa. Ahí es donde marca la diferencia. Ahí es donde su fuego se vuelve eterno.
En la arquitectura celestial del zodiaco, cada signo representa una expresión sagrada de la conciencia, pero Sagitario es, sin duda, el fuego que busca el cielo. No se conforma con lo que ve, no se encierra en lo conocido, no retrocede ante lo incierto. Su arma secreta, esa fuerza oculta que lo distingue cuando el mundo tambalea, va más allá de su optimismo o su fe. Es una conexión directa con el arquetipo del visionario, del caminante que va más allá de las fronteras del cuerpo, del tiempo, de la lógica, y que, incluso en los abismos, escucha la voz del sentido. Lo que a menudo no se percibe a simple vista es que Sagitario porta dentro de sí un pacto ancestral con la verdad. No cualquier verdad, no la verdad construida desde lo intelectual, sino esa que nace en lo profundo del ser cuando se ha caminado lo suficiente como para que el alma comience a hablar. En las situaciones límites, esa verdad interior se manifiesta como una certeza que no necesita pruebas, como un impulso de sabiduría que no busca aprobación. Es el fuego del propósito que arde incluso en la oscuridad más densa. Esa es su brújula sagrada. No importa cuán caótica sea la tormenta, Sagitario sabe que hay un porqué, y más aún, un para qué. Y ese saber lo convierte en un ser casi indomable ante el dolor, porque puede atravesarlo sin quedarse atrapado, con la mirada puesta más allá de la circunstancia. Su vínculo con el fuego es especial. No es un fuego que arrasa por capricho, sino que purifica, renueva, consume lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Por eso, en las crisis, Sagitario no solo se adapta, renace. Sabe que la vida se mueve, que todo está en tránsito, y por eso no se aferra a lo que se cae. Deja ir con dignidad, con honor, con la conciencia de que si algo se derrumba es porque una versión más alta está por emerger. Su capacidad de desapego en medio de la tormenta no es frialdad, es sabiduría instintiva. Es el alma comprendiendo que el viaje continúa. Hay también una dimensión filosófica y mística en esa arma oculta. Sagitario es guardián de significados. Cuando todo pierde forma, él busca la esencia. Y esa búsqueda es su combustible. En los momentos en que otros se agotan, él se llena de fuerza porque tiene una causa, un ideal, una visión superior. No necesita que todo tenga sentido lógico, le basta con que tenga sentido para su espíritu. Y cuando lo encuentra, se transforma en líder natural, en ese tipo de ser humano que no dirige desde el poder sino desde la inspiración. Porque en su interior no busca imponer verdades, sino encender fuegos ajenos. En lo más profundo de su estructura energética, Sagitario posee una conexión cósmica con lo sagrado. Júpiter no solo le da expansión externa, le concede acceso a la sabiduría divina, al orden invisible del universo. Por eso, cuando la vida parece perder su coherencia, Sagitario puede sentir el pulso secreto del cosmos recordándole que todo está en proceso, que todo lo que parece ruina es en realidad semilla. Su fe no es una creencia infantil. Es un conocimiento antiguo que vibra en sus huesos. Por eso puede avanzar cuando otros se paralizan. No porque niegue el peligro, sino porque sabe que el crecimiento es más importante que la comodidad, y que la libertad más real siempre está al otro lado del miedo. La risa de Sagitario, incluso en la adversidad, es otra manifestación de su poder secreto. No es burla ni desprecio. Es un acto de redención. Reír cuando la vida aprieta es un acto mágico. Es declarar al universo que el alma sigue viva, que la chispa interior no ha sido apagada. Esa capacidad de no tomarse todo tan en serio, de conservar la alegría incluso entre ruinas, es una medicina para él y para quienes lo rodean. Es como si supiera que la existencia es una aventura más grande de lo que aparenta, y que incluso el dolor tiene un papel en el guión del alma. Y cuando la noche es más oscura, cuando todo parece terminado, ahí emerge una cualidad aún más profunda, su capacidad de enseñar desde la herida. Porque Sagitario no solo se levanta por sí mismo, sino que convierte su experiencia en sabiduría compartida. Se transforma en faro para otros. En mentor. En voz que guía sin imponer. La herida que lo atravesó se vuelve palabra que sana, gesto que inspira, fuego que ilumina el camino ajeno. Y es en ese momento cuando su arma secreta alcanza su máxima expresión, se vuelve alquimista de lo invisible, traductor del caos, arquitecto de futuros improbables. Ese es el misterio que muchos no entienden de Sagitario. Que cuanto más difícil se vuelve la vida, más profundamente conecta con su esencia. Porque no está hecho de certezas planas ni de seguridades externas. Está hecho de horizonte, de expansión, de desafío. Y su espíritu es como una flecha que no descansa hasta llegar al corazón de la experiencia.
No se conforma con existir. Quiere comprender, trascender, despertar. Por eso, cuando la vida le exige su mayor versión, la encuentra. Porque ya la ha soñado, ya la ha sentido, ya la lleva dentro desde antes de nacer. Hay en Sagitario una memoria espiritual que lo guía incluso cuando él mismo duda. En su ADN energético está inscrito el impulso de elevar, de atravesar límites, de transformar la caída en vuelo. Y esa fuerza no se apaga. No conoce final. Porque la esencia de Sagitario es el viaje perpetuo. Un viaje hacia afuera, sí, pero sobre todo hacia adentro, hacia lo divino, hacia la verdad. En los momentos decisivos, cuando todo está en juego, esa verdad interior es su espada, su escudo, su faro. Y con ella, marca la diferencia. No porque lo intente, sino porque está destinado a hacerlo. El alma de Sagitario está hecha de expansión, pero no solo expansión hacia territorios físicos o conocimientos abstractos. Su verdadera expansión es espiritual, emocional, interior. Lo que muy pocos comprenden de este signo es que su necesidad de moverse, de conocer, de atravesar fronteras, no es mero deseo de aventura, sino una urgencia existencial por encontrar la totalidad que su alma recuerda pero aún no ha terminado de integrar. En los momentos de crisis, esa necesidad se convierte en poder. Porque mientras otros buscan controlar el caos o escapar del dolor, Sagitario entiende que la vida no es una línea recta, sino una espiral sagrada en constante evolución, y se entrega al proceso con la dignidad de un guerrero del espíritu. En lo más hondo de su fuego vive el arquetipo del peregrino, del buscador eterno que no se rinde hasta encontrar aquello que dé sentido al todo. Esa búsqueda lo dota de una resiliencia que no depende de las circunstancias externas, sino de la conexión inquebrantable que mantiene con su propósito vital. Incluso si no sabe ponerlo en palabras, Sagitario lo siente en la sangre. Hay un llamado ancestral que lo empuja, una voz profunda que le recuerda que cada caída es parte del ascenso, que cada noche prepara un amanecer. Cuando la vida lo sacude, no se rompe, se forja. Se transforma. Se vuelve más el mismo. Su poder oculto también reside en la forma en que fusiona esperanza y experiencia. Sagitario no es ingenuo. Ha caído muchas veces, ha sido traicionado, ha tenido que reinventarse más de lo que cuenta. Pero su capacidad para seguir creyendo, para mantener viva la chispa de lo posible, es un acto heroico. No lo hace por ignorancia, lo hace por decisión. Porque sabe que sin esperanza no hay creación. Y él ha venido a crear. A traer visiones nuevas. A elevar el nivel de conciencia colectiva. Por eso, cuando el entorno colapsa y las estructuras caen, Sagitario no se queda atrapado en la nostalgia de lo perdido. Levanta la vista y comienza a imaginar un mundo nuevo, incluso cuando todo parece derrumbarse. En esa imaginación activa, en esa visión que se convierte en impulso, reside su magia transformadora. Otro aspecto poco reconocido de este signo es su sentido innato de justicia superior. Más allá de las leyes humanas, Sagitario responde a un código ético profundo, dictado por su conexión con el orden universal. Cuando una situación se desborda, cuando lo injusto impera, su fuego se eleva en defensa de la verdad. No solo la suya, sino la verdad mayor, esa que protege a los vulnerables, que honra la integridad, que revela lo que ha sido ocultado. Esta cualidad lo convierte en un guerrero luminoso, uno que no busca venganza, sino restauración. Su alma reacciona al desequilibrio con pasión, con vehemencia, con la fuerza de quien no tolera la opresión ni la mentira. Y en los momentos difíciles, este fuego de justicia lo impulsa a actuar cuando otros callan, a sostener la antorcha encendida incluso en medio de la oscuridad total. En su núcleo más profundo, Sagitario también guarda una capacidad sobrenatural para regenerar su fe. Puede tocar fondo, puede ver todo caer, pero siempre hay una parte de él que permanece intacta, como una chispa inmortal que se niega a apagarse. Esa chispa es su conexión con lo divino, con lo eterno, con lo que no muere. Es la certeza de que todo lo que ocurre tiene un sentido, incluso cuando duele, incluso cuando no se comprende. Esa chispa lo guía, lo levanta, lo empuja. Y cuando vuelve a ponerse de pie, no lo hace como alguien derrotado, sino como un iniciado que ha pasado por el fuego y ha salido de él más sabio, más fuerte, más libre. La libertad es otro aspecto esencial que lo convierte en un signo invencible en tiempos de prueba. Sagitario no se encadena, ni siquiera a sus propias heridas. Puede llorar, puede doler, pero no se queda ahí. Tiene un alma que anhela expansión,
y sabe que para expandirse hay que soltar. Por eso su desapego es revolucionario. No como negación, sino como afirmación de vida. Su instinto le dice que aferrarse al dolor es morir en vida. Y él ha venido a vivir. Con intensidad. Con propósito. Con fuego. Por eso, cuando otros se aferran al pasado, él se lanza hacia el futuro. Con confianza. Con entrega. Con valentía. Sagitario también posee una cualidad casi chamánica, su capacidad de interpretar señales. En medio del caos, puede leer los símbolos invisibles del destino. Una frase, una canción, un sueño, una mirada, cualquier cosa puede convertirse en un mensaje revelador. Tiene la intuición del sabio, del que ha caminado entre mundos. Y esa intuición se activa con mayor fuerza cuando el entorno pierde claridad. No necesita pruebas materiales para saber que va en la dirección correcta. Su alma le habla. Y cuando la escucha, confía. Esa confianza lo convierte en un faro para otros. Porque mientras muchos se paralizan buscando certezas externas, Sagitario avanza siguiendo la brújula de su espíritu. Y hay aún un poder más, oculto incluso para él mismo muchas veces, su capacidad de abrir portales en la conciencia de quienes lo rodean. Con una frase, una historia, una mirada de fuego, puede despertar almas dormidas. Su entusiasmo, su risa, su manera de ver la vida como una oportunidad constante para crecer, pueden ser la chispa que encienda otros fuegos. En tiempos oscuros, eso es un milagro. Porque Sagitario no solo se salva a sí mismo. Salva. Sin pretenderlo. Sin planearlo. Simplemente siendo. Simplemente brillando. Su camino no es fácil, porque llevar la antorcha de lo posible implica caminar muchas veces solo, ser incomprendido, ser cuestionado. Pero ese es el precio de los visionarios. Y Sagitario lo paga con gusto. Porque su alma sabe que ha venido a abrir caminos. A incendiar el miedo con coraje. A recordarle al mundo que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un nuevo horizonte esperando ser descubierto. Esa es la fuerza invisible que lo acompaña. No se impone, no grita, no necesita validación. Actúa en silencio, pero con poder. Y en los momentos en que todo tiembla, esa fuerza se manifiesta. No como reacción, sino como destino. Porque Sagitario ha venido a desafiar los límites, a encarnar la esperanza, a recordarle al mundo que lo imposible solo es aquello que aún no se ha intentado con el alma encendida. Y cuando esa alma entra en acción, no hay sombra que no retroceda, no hay dolor que no se transforme, no hay batalla que no pueda convertirse en leyenda. En el entramado invisible del cosmos, donde los signos del zodiaco representan vibraciones únicas del espíritu humano, Sagitario es más que un viajero del mundo o un buscador de verdades. Es, en esencia, un custodio del fuego sagrado de la conciencia. Un fuego que no arde para consumir, sino para revelar. Y cuando el mundo se desmorona, cuando todo lo conocido se vuelve insuficiente, es allí donde ese fuego adquiere su verdadera dimensión, la de una llama que guía, que alumbra, que abre portales hacia una realidad más elevada. Una de las capacidades más ignoradas pero profundamente poderosas de Sagitario es su arte para narrar la vida. Cuando el dolor deja sin palabras, él encuentra el modo de convertir lo vivido en relato, en visión, en filosofía. Esa facultad de traducir la experiencia en significado es parte de su esencia jupiteriana. No basta con vivir, hay que comprender, hay que expandir el alma a través del entendimiento. Por eso Sagitario no guarda silencio ante la tragedia. Habla, escribe, comparte, enseña. Lo que para otros es una herida que sangra en silencio, para él es un punto de partida hacia la sabiduría. No es una evasión. Es alquimia del alma. Este signo también posee un talento innato para desdramatizar sin restarle valor a lo vivido. Tiene la capacidad de ver la vida como una gran obra cósmica, donde cada acto, incluso el más doloroso, forma parte de una narrativa mayor. Y en esa mirada elevada, muchos encuentran consuelo, dirección y esperanza. Sagitario puede reírse de sus propias desgracias, no por negarlas, sino porque intuye que detrás de cada fracaso hay un regalo oculto, y detrás de cada error, una enseñanza que lo llevará a un nivel más alto de consciencia. Esa risa no es superficial, es una forma de sabiduría ancestral, una declaración de que el alma no será vencida por las circunstancias.
En tiempos de colapso, otro de sus poderes olvidados se manifiesta con fuerza, su talento para convocar a otros hacia la acción inspirada. Sagitario no necesita imponerse. Su energía expansiva, su visión del mundo, su entusiasmo contagioso, convocan a las personas a reunirse bajo un mismo propósito. Puede aglutinar grupos dispares, unir voluntades distintas, y canalizar toda esa energía hacia un fin más alto. No lo hace desde la autoridad, sino desde el ejemplo. Su fuego enciende el de los demás. En contextos difíciles, esto lo convierte en líder espiritual, en movilizador de conciencia, en arquitecto de revoluciones internas. También hay una conexión profunda entre Sagitario y los ciclos del tiempo. Aunque vive con intensidad el presente, su alma está afinada con la noción de lo que vendrá. Puede sentir los vientos del cambio antes de que lleguen, puede intuir las transformaciones antes de que se manifiesten. Esta percepción profética no siempre es comprendida por los demás, porque Sagitario muchas veces habla del futuro cuando los otros aún no han terminado de procesar el pasado. Pero es esa conexión con lo venidero lo que le permite mantenerse en movimiento cuando todo parece haberse detenido. Puede ver más allá del muro, y eso lo convierte en guía natural en medio de la incertidumbre. El sentido de misión también forma parte de su fuerza oculta. Sagitario no actúa por azar. Incluso cuando parece improvisar, hay un propósito latente que guía sus decisiones. Este propósito puede ser espiritual, social, filosófico o incluso revolucionario. Lo importante es que su energía se alinea con una causa que lo trasciende. Cuando ese propósito se activa, no hay obstáculo que lo detenga. Su fuego se convierte en torrente. Su andar, en galope cósmico. Su voz, en flecha directa al corazón de quienes necesitan recordar quiénes son. La libertad, para Sagitario, no es solo una preferencia. Es un principio sagrado. Pero no se trata únicamente de moverse sin restricciones externas, sino de alcanzar una libertad interior que le permita ser fiel a sí mismo, a su verdad más profunda. En momentos de crisis, esta fidelidad se convierte en armadura. Puede perderlo todo, menos su integridad. Y es esa coherencia interna la que lo hace imparable. Porque no se traiciona. No se doblega. No se disuelve en las expectativas ajenas. Permanece conectado a su esencia como si de ella dependiera el equilibrio del universo. Y en muchos sentidos, así es. Hay en Sagitario una conexión natural con el arquetipo del maestro errante, ese que enseña no desde los libros, sino desde la vida recorrida. Cada herida, cada caída, cada pérdida se vuelve parte de su mensaje. Y no necesita un púlpito ni un templo. Enseña en el camino, en la conversación espontánea, en la mirada honesta, en el abrazo que contiene sin pedir nada. Este poder silencioso se manifiesta con fuerza en los momentos en que la humanidad parece haber perdido el rumbo. Allí aparece Sagitario, no para imponer respuestas, sino para abrir nuevas preguntas, para ampliar la perspectiva, para recordar que aún hay caminos no explorados. Su conexión con culturas lejanas, filosofías antiguas y saberes olvidados también le proporciona un poder singular. En tiempos de confusión, puede recurrir a esas memorias sagradas, a esos mantras universales, a esas enseñanzas que trascienden el tiempo. Puede invocar la sabiduría de los antiguos y traducirla al lenguaje del presente. Es puente entre lo viejo y lo nuevo, entre lo terrestre y lo celeste, entre lo real y lo ideal. Esa capacidad de síntesis le permite ofrecer respuestas integradoras cuando el mundo está fragmentado. En lo profundo, Sagitario no lucha por sobrevivir. Lucha por evolucionar. Y esa diferencia es esencial. Su impulso no es de resistencia, es de superación. De ascenso. De transformación. Por eso, en las pruebas más duras, emerge su verdadera naturaleza, la del iniciado que reconoce en la crisis una iniciación, en el dolor un pasaje, en la incertidumbre una expansión que se aproxima. No pide garantías. Acepta el misterio como parte de su destino. Y en esa aceptación, su fuego se vuelve eterno. Esta es la verdadera grandeza de Sagitario, su capacidad de trascender sin desconectarse, de iluminar sin cegarse, de avanzar sin olvidar el propósito. En cada momento de desafío, no se limita a buscar salidas. Busca sentido. Busca crecimiento. Busca libertad. Y en ese impulso de búsqueda, de ascensión, de verdad, de fuego que no se apaga, reside el secreto de su poder. Un poder que no se ve a simple vista,
pero que en los momentos cruciales se manifiesta con la fuerza imparable de lo que ha nacido para transformar. En el tejido oculto del alma sagitariana existe una conexión profunda con el caos como catalizador del despertar. A diferencia de otros signos que necesitan estructura para sostenerse, Sagitario encuentra su verdad en el movimiento, en la inestabilidad, en lo que se desmorona para dar paso a lo nuevo. En lo invisible de su ser vibra una sabiduría que comprende que lo desconocido no es una amenaza, sino una promesa de expansión. Esta visión se activa especialmente en momentos de sacudida existencial, cuando las certezas se disuelven y las viejas pieles dejan de ajustarse al alma. Donde muchos sienten el vértigo de la pérdida, Sagitario siente el llamado del renacimiento. Su regente, Júpiter, no solo le confiere buena fortuna y expansión, sino también una cualidad oracular. Hay en Sagitario una intuición que no se apoya en evidencias, sino en certezas que brotan desde planos superiores. Esta intuición le permite adelantarse, no con lógica matemática, sino con sabiduría de otras vidas. Puede caminar hacia lo incierto porque su espíritu ya ha transitado esos abismos. Y en esa seguridad interna, en esa confianza en lo no lineal, Sagitario se vuelve maestro del salto. No de un salto ciego, sino de uno sagrado. El salto que implica dejar atrás la identidad antigua para abrazar una nueva versión del alma, más amplia, más consciente, más libre. En lo más profundo de su arquitectura energética, Sagitario alberga una fuerza de transgresión luminosa. No transgrede por rebeldía vacía, sino por fidelidad a su verdad interior. En tiempos donde el sistema exige conformismo, él enciende la llama del cambio. No se adapta a lo que no vibra con su esencia, y esa cualidad es profundamente revolucionaria. Porque se atreve a romper con lo establecido cuando lo establecido asfixia al alma. Su transgresión no destruye por capricho, libera, cuestiona, despierta. Por eso, en las etapas donde la sociedad entra en crisis de sentido, Sagitario se convierte en catalizador de nuevos paradigmas. Su visión no se queda en lo personal, se eleva hacia lo colectivo, hacia una humanidad que evoluciona, que trasciende lo limitado, que recupera el fuego del espíritu. En los momentos más oscuros, cuando el mundo se vuelve estrecho y pesado, Sagitario puede convertirse en canal de esperanza impersonal. No esperanza ingenua ni consuelo superficial, sino esperanza profunda, anclada en el reconocimiento del alma como fuente de poder. Esa esperanza es contagiosa. No la ofrece desde el deber, sino desde la vivencia. Porque ha conocido el fuego de la pérdida, del exilio, del error, y ha regresado de allí con los ojos encendidos y la palabra clara. Su poder no está en lo que evita, sino en lo que ha atravesado. Y esa travesía lo hace guía, faro, heraldo del despertar. La relación de Sagitario con el conocimiento no se limita a lo académico ni a lo cultural. Es un conocimiento encarnado, vivido, revelado a través de la experiencia directa. El saber, para él, no se acumula, se integra. Y en las crisis, cuando la teoría se vuelve insuficiente, es ese saber encarnado el que sostiene su espíritu. Ha comprendido que la sabiduría no está en saberlo todo, sino en ser capaz de leer el alma de cada instante. Por eso se reinventa con una facilidad casi mágica. No porque no le duela, sino porque no teme dejar morir lo que ya no vibra. Y en esa entrega radical a la transformación, despierta una fortaleza que no necesita imponerse porque simplemente es. Se impone por presencia, no por fuerza. Sagitario guarda también una relación misteriosa con los arquetipos del mentor, del chamán, del puente entre realidades. En situaciones límite, puede recibir visiones, comprender símbolos, conectar con mensajes que no pertenecen al plano ordinario. Esta capacidad es muchas veces ignorada por quienes lo rodean, pero en el fondo de su ser sabe que su conciencia se extiende más allá de esta encarnación. Puede canalizar verdades atemporales. Puede ver lo que otros no ven. Y esa visión, cuando se pone al servicio del mundo, transforma la desesperación en claridad, el miedo en dirección, el caos en sentido. Existe además en Sagitario una devoción secreta por la belleza de la vida, una belleza que no siempre es suave o armónica, pero que se revela incluso en lo roto, en lo incompleto, en lo trágico. Su espíritu es capaz de encontrar poesía en la ruina, luz en el abismo, canto en la grieta. Esa capacidad de mirar el dolor sin negarlo y aún así hallar en él una forma de grandeza, lo convierte en alquimista del alma. Porque transforma la experiencia en expansión, el límite en elevación, la caída en impulso. La herencia espiritual de Sagitario está tejida con fuego solar y sabiduría estelar.
Su alma recuerda dimensiones más vastas, realidades más puras, y en cada encarnación busca traer a la Tierra un fragmento de esa memoria divina. Por eso, incluso cuando no lo sepa conscientemente, su vida tiene un propósito trascendente. No ha venido solo a vivir experiencias, sino a encarnar principios. A ser testigo del poder del espíritu en medio de la materia. Y cuando el mundo tambalea, cuando las estructuras humanas se desmoronan, es ese recuerdo celeste lo que lo mantiene de pie, lo que lo impulsa a avanzar, a expandirse, a encender una vez más la antorcha del sentido. Su capacidad de perdonar, de soltar, de no encadenarse al rencor es otra de sus grandes fuerzas subestimadas. No porque no sienta, sino porque sabe que el alma no puede volar si está atada al pasado. Perdonar, para Sagitario, no es una concesión al otro. Es un acto de fidelidad a su propia libertad. Dejar ir es abrir las alas. Y cuando lo hace, cuando deja atrás incluso lo que más amó, lo hace con la dignidad de quien sabe que su destino es avanzar, y que el fuego no puede detenerse en lo que ya fue. Esa capacidad de desapego amoroso le permite tomar decisiones difíciles con valentía, con verdad, con grandeza. En última instancia, Sagitario es uno de los pocos signos que puede sostener visión, fe y acción al mismo tiempo. Puede ver más allá, creer con intensidad y actuar con propósito. Esta triple llama lo convierte en artífice de transformación real. No sueña en abstracto. No cree por inercia. No actúa sin dirección. Su fuego es integral. Toca el cielo, toca la tierra, toca el alma de quienes lo rodean. Y en tiempos donde el mundo se fragmenta, donde la esperanza flaquea y la visión se nubla, ese fuego es indispensable. Porque recuerda lo esencial. Porque no se apaga. Porque ha sido encendido para encender. Y porque su verdadera misión no es brillar solo, sino mostrar a otros que dentro de cada uno también arde una chispa sagrada esperando ser reconocida, abrazada y liberada. Sagitario es ese llamado. Ese portal. Ese fuego que no pide permiso. Ese espíritu que, aún en medio de las ruinas, se lanza al horizonte con los ojos encendidos y el alma alada. Dentro del linaje simbólico de Sagitario hay una cualidad que se mantiene silenciosa, inadvertida para la mirada superficial, pero que se manifiesta con fuerza en los grandes giros del destino, su capacidad de renacer a través de la contradicción. Sagitario, como signo mutable de fuego, no se define por una sola forma de ser. Es expansión perpetua, evolución constante, un espíritu en movimiento que no teme transformarse si ello significa alinearse mejor con su verdad más elevada. En esa capacidad para convivir con sus propias paradojas radica una potencia rara y poco comprendida, la de poder ser sabio y salvaje, temerario y prudente, inquieto y centrado, todo a la vez, sin perder el eje de su llama interna. Esta complejidad, lejos de ser una debilidad, se convierte en una fortaleza extraordinaria cuando el mundo se vuelve incoherente. Porque mientras otros colapsan ante la ambigüedad o el conflicto interno, Sagitario ya ha hecho de la ambigüedad su aliada. Puede abrazar sus contradicciones, dialogar con sus propias sombras, integrar sus múltiples partes sin perder su impulso hacia la luz. Este fuego no necesita ser puro para ser verdadero. Necesita ser libre. Y en esa libertad encuentra su medicina, su lucidez, su poder transformador. Cuando las estructuras internas o externas se resquebrajan, su habilidad para convivir con lo incierto lo convierte en uno de los pocos signos capaces de avanzar sin tener todas las respuestas. El fuego sagitariano no exige perfección, exige autenticidad. Esta verdad, sencilla pero poderosa, lo convierte en uno de los signos más resilientes ante las tormentas del alma. Sagitario entiende que el viaje no se trata de llegar a un punto fijo, sino de transitar el camino con ojos despiertos y corazón encendido. En esa disposición a no aferrarse a ninguna certeza definitiva, encuentra una ligereza invencible. Puede cargar el duelo de los cambios sin volverse piedra. Puede llorar lo perdido y aún así dar el siguiente paso con esperanza. Su grandeza está en que no necesita anclar su identidad a lo que fue. Está dispuesto a reconstruirse desde la esencia, una y otra vez, sin nostalgia, sin dramatismo, con la nobleza de quien honra el ciclo completo, nacimiento, caída, redención y vuelo. Otro aspecto poco explorado de su energía es la conexión entre su fuego espiritual y su cuerpo físico. Sagitario vive en una danza sutil entre lo elevado y lo instintivo. El cuerpo, para él, no es solo vehículo, es brújula, oráculo, templo en el que se inscriben las señales del alma. Su impulso al movimiento,
al viaje, al deporte o al placer no es mera inquietud, es una forma de canalizar energía cósmica. El cuerpo le revela caminos, lo mantiene enraizado mientras su espíritu cabalga entre dimensiones. Y en momentos de desconcierto, cuando la mente no puede resolver, cuando el alma parece dispersa, Sagitario encuentra respuestas en la acción, en el movimiento, en ese fluir que lo reconecta con el pulso sagrado de la vida. Esta sabiduría intuitiva del cuerpo, este fuego que se expresa a través del instinto vital, le otorga una capacidad única para recuperar energía cuando todo parece agotado. Sagitario no se queda en la parálisis. Cuando la energía baja, él la convoca, la provoca, la despierta. A veces lo hace sin saber cómo, guiado solo por su impulso sagrado. Pero lo cierto es que puede volver a levantarse más rápido que otros, no porque no haya sentido el golpe, sino porque su fuego interno se rehúsa a apagarse. Es un fuego que se alimenta de movimiento, de propósito, de visión. Mientras haya algo por lo cual luchar, crecer o amar, Sagitario vuelve. Vuelve siempre. Más sabio. Más libre. Más él. En los planos más elevados de su conciencia, Sagitario es también un tejedor de sentido colectivo. No vive su vida como un proyecto aislado. En su corazón late la misión de inspirar a otros, de abrir caminos que otros no se atreven a recorrer. Y no lo hace desde el ego, sino desde una nobleza espiritual que reconoce que la libertad personal solo tiene sentido si enciende libertad en los demás. En tiempos donde la desesperanza se expande como sombra, Sagitario se convierte en portador de visiones elevadas. Puede hablarle al alma de una generación, recordarles que existe una salida, un destino más alto, una causa más grande que el miedo. Esta capacidad de elevar el espíritu colectivo no se impone, se irradia. Como una hoguera que enciende otras sin perder su propia llama. Otra dimensión poco revelada de su energía es la fidelidad al alma por encima del ego. Aunque Sagitario puede parecer orgulloso, lo que verdaderamente lo mueve no es la validación externa, sino la sensación de estar en sintonía con su propósito interno. Si ese propósito implica renunciar al reconocimiento, lo hará. Si requiere romper con todo lo conocido, también lo hará. Porque su fuego no necesita aplausos, necesita dirección. Cuando esa dirección está clara, Sagitario lo entrega todo. Su lealtad está con lo que da sentido, no con lo que da seguridad. Por eso, en medio de los temblores del destino, puede tomar decisiones valientes, inesperadas, radicales, que otros no comprenderán, pero que para él son innegociables. No se traiciona. Y esa integridad espiritual lo vuelve inmune a muchas formas de manipulación o control. En su vínculo con el dolor, Sagitario también guarda una cualidad épica. No busca el sufrimiento, pero cuando lo atraviesa, lo hace con la dignidad de un guerrero del alma. Puede sangrar sin perder la fe. Puede quebrarse sin victimizarse. Hay algo en el que, incluso en el punto más bajo, mantiene encendida una llama que lo recuerda todo, su origen, su destino, su misión. Y esa llama lo empuja hacia la reconstrucción. No una reconstrucción para parecer fuerte, sino una reconstrucción sagrada, donde la herida se convierte en fuente de sabiduría, donde la cicatriz no se oculta, sino que se muestra como testimonio de la alquimia interior. En su esencia más pura, Sagitario no ha venido a este mundo a seguir caminos ya trazados. Ha venido a crearlos. A caminar por donde nadie ha caminado. A cruzar fronteras internas y externas, derribar muros de pensamiento, abrir rutas hacia la conciencia superior. Su fuego no se contenta con repetir, busca innovar, integrar, liberar. Es constructor de puentes entre mundos. Entre razas. Entre creencias. Entre dimensiones. Y en los tiempos donde todo se fragmenta, ese rol se vuelve crucial. Porque donde los otros ven diferencia, él ve riqueza. Donde ven amenaza, él ve posibilidad. Donde hay grieta, él ve puerta. Esa es la verdadera obra de su alma. Encender. Expandir. Trascender. Mostrar, con su propia vida, que no hay caída que no pueda transformarse en vuelo. Que no hay oscuridad que pueda apagar el fuego de quien recuerda para qué ha venido. Y Sagitario, en lo profundo de su espíritu, lo recuerda. Lo supo antes de nacer. Lo supo cuando eligió el fuego como su elemento y la verdad como su camino. Lo supo cuando aceptó ser parte de esa legión de almas que no se conforman con sobrevivir, sino que han venido a inspirar la evolución.
Y eso, en tiempos inciertos, lo convierte en una fuerza esencial. En un faro viviente. En un fuego que nunca deja de buscar, de crecer, de guiar, de arder.